Durante los próximos 3 días voy a jugarme más de 600 euros en un torneo de póker en Marruecos. He viajado más de 1000 kilómetros para jugar este torneo y si sale bien podría ganar casi 30.000 euros. Pero si sale mal volveré a casa con las manos vacías. Y os aseguro que este es el torneo más surrealista que he vivido. Llevamos unos aproximadamente. La Interpol se ha llevado detenido a uno de los jugadores. Pero para entender cómo he llegado hasta aquí tenemos que empezar por el principio. Tras varios días preparándome llegó el día del torneo, así que mis amigos y yo cogimos un par de vuelos con destino a Tánger, Marruecos. Y tras muchas horas de viaje finalmente llegamos al casino de Tánger. Pero antes de inscribirnos en el torneo necesitábamos hacer una cosa muy importante. Vamos a entrar con la misma actitud que siempre, aunque estemos en tierras extranjeras. Y lo primero que vamos a hacer va a ser intercambiar dinero, euros por dirhams, porque aquí los euros no tienen validez. Y una vez con nuestros dirhams en el bolsillo empezó el torneo. Este torneo se jugaba en mesas de solo 6 jugadores. Esto significaba que habría más decisiones y en cada mano habría mucho menos margen para el error. Aquí no había ni un solo momento para relajarse. La primera mano del día no tardó en llegar. Jugué as 3 de picas desde el botón y decidí abrir la mano. Me vagó la ciega grande y el flop no podía sentarme mejor. As rey 8, pareja de ases, la más alta posible sobre ese tablero. Aposté y mi rival me pagó sin pensarlo ni un segundo. Primera pista de que esta mesa no iba a dejar intimidarse fácilmente. El turn fue un 10 y decidí frenar. Mi mano es buena pero no tan buena como para forzar todavía más. Poco después llegó el river, un 2 que parecía inofensivo, así que decidí apostar y mi rival en vez de pagar me resubió. Cuando alguien te resube en el river rara vez es un farol, lo tenía totalmente claro y aún así me costó soltarla. Finalmente me tiré. Bufón o héroe, nunca lo sabré porque el rival no enseñó nada. La verdad es que empezamos más bien regular, pero no pasa nada porque el primer bote me llegaría antes de lo que pensaba. Defendí la ciega grande con 4-5 contra 2 jugadores, salió rey 5-2, apostó el jugador de botón y pagó Cristian, mi compañero de viaje. Yo decidí resubir. Si nadie se atrevía a pagarme, me llevaría el bote ya mismo. Y si alguien se quedaba en la mano, al menos me quedaría con un solo rival. La estrategia funcionó, ya que solo pagó el botón. El turn fue un 5. Tenía un buen trío, pero en vez de apostar, me pasé. Era una carta seca que no invitaba a nadie a hacer nada raro, así que dejé que fuera él quien se mojara. Y efectivamente, se mojó. Apostó, y yo resubí de nuevo. Él volvió a pagar sin dudarlo. A estas alturas ya me olía que seguramente tendría una doble pareja o algo del estilo, así que decidí ir a por todo. Cayó un 9 en el river y me movió Lin. En ese momento toda la mesa se quedó en silencio. Mi rival se lo pensó bastante, pero finalmente se tiró mostrando un rey. Nadie confiaba en que la... No confiabais en que chaval. Buen fold, caballero, pero el bote es mío. Apenas me dio tiempo a celebrarlo porque tuvimos que irnos al descanso. Primer descanso, llevo aquí media horita y ya la última mano que hemos tenido antes del descanso, una completa locura, me he casi doblado. Bueno, estaba farroleándola en el flop, luego me han tumbado el trío, se me ha empezado a liar y al final me acabo llevando un botazo de la hostia, así que me gusta que empecemos ya aquí con buena cantidad de fichas, que vaya subiendo ahí la torre. ¿Qué tal me está yendo? Pues de verdad que está yendo de locos, la mesa muy bien, lo tenemos a Cristian al lado apoyando, pero bueno, nos quiere robar las fichas. No va a poder con nosotros, no va a poder. Volví del descanso y sentaron en la mesa a un jugador marroquí, simpático, hablador, de los que se ríen fácil, pero había algo en él que no me terminaba de cuadrar. No tenía ni idea de que ese algo me iba a dar mucho que pensar más adelante en el torneo. Le defendí la ciega grande con 4-3, en el flop cayó a 6-5, me apostó y decidí resubirle de farol. Tenía un proyecto de escalera en el que me servía un 2 o un 7 para completarla. Y en un flop así es raro que mi rival llevase encima un trío o una doble pareja hecha. Sobre el papel tenía sentido, ¿no? Pues contra él no lo tuvo. Me resubió de vuelta y en ese momento me retiré. Él me enseñó 10-8, absolutamente nada. Vaya jugada. Ahí entendí que con ese hombre en la mesa la cosa iba a ponerse bastante interesante. Y la revancha llegó rápido. Miré mis cartas, tenía reyes. Era mi turno de apretar. Él abrió, yo resubí, pagó y fuimos a un flop 4-9-9. Contra un jugador tan agresivo tocaba jugar lo que se conoce como el pase del torero. Me pasé, dejé que apostara y fui pagando para que siguiera inventando él solito. El turn fue un 10, me pasé otra vez. Él apostó y yo pagué. En el river cayó un 8 que no completaba el color. Yo decidí pasarme una última vez. Mi rival apostó pequeño y esta vez me movió Lin. Se lo pensó un buen rato, pensó y finalmente pagó. Enseñó 8-5 de tréboles. Well played. Vaya botazo acababa de llevarme. Prácticamente había doblado mi stack y todavía quedaba muchísimo día por delante. A partir de ahí entré en esa dinámica que todo jugador de póker reconoce. Cuando el juego quiere zumbártelas, no hay manera de perder. Abrí rey dama de tréboles y me pagaron 2 jugadores. El flop fue rey 4-7. Salí apostando. Uno se retiró, pero el otro, Cristian, pagó. En el turn cayó un 6 y los dos nos pasamos. El river fue otro 6. Aposté 12.200. Sí, los 200 demás eran de impuestos. Cristian,
Miran, paga, campeón. Debió hacerle gracia porque se le escapó una sonrisa y acabó pagando, pero esta vez el bote era para mí, estaba impecable. Y la siguiente mano no fue muy distinta. Recibí 17 en ciudad pequeña y abrí. Me pagó la ciudad grande y fuimos a un flop 7-8-9. Tenía tercera pareja y proyecto de escalera. Mi rival apostó y yo obviamente iba a pagarle. En el tour cayó un 9. Él siguió metiendo presión y yo seguí pagando. En el river salió un 2 que no cambiaba absolutamente nada y mi rival me metió all-in. En ese momento tenía que tomar una decisión muy complicada. Pensé que la mayoría de tríos de 9 ya me los habría foldeado antes, con mi subida preflop. Y mi 10 bloqueaba su posible escalera. Todo apuntaba a farol, así que me puse mi capa de héroe, pagué y tenía dama J. Efectivamente, un farol, otro botazo que se venía para casa. En ese momento sentaron en la mesa a alguien que en cuanto abrió la boca supe que iba a dar guerra. Si me preguntan, un jugón de jugones, de los que a mí me gustan. Abrió la mano, yo pagué en el botón con 6-6 y pagó también la CIA grande. El flop fue 2J6, trío para mí, y él salió apostando. Decidí solo pagar, dejando sus faroles vivos. Ya la CIA grande metida en la fiesta. Y parece que funcionó, porque pagó también. En el turn cayó una dama. Con tantos proyectos abiertos en la mesa, era el momento de apretar, así que subí. Y para mi sorpresa, pagaron los dos. El river fue un 4 que no cambiaba nada, y nuestro nuevo amigo volvió a apostar. En ese momento tuve que pensarlo bien. Era mejor subir all-in o pagar y dejar a la CIA grande que entrara también si tenía pareja de damas. En una mesa tan cargada de proyectos, lo más probable es que el jugón estuviese faroleando, así que simplemente decidí pagar. En ese momento el tercer jugador se retiró y así nos llevamos un pozarral más para casa. ¿Esperabas hacer por ahí? Estaba viendo si reizarte, si pagar para ver si la apuntaba estaba ahí. Y le mostramos nuestra carta de presentación al nuevo jugador, más que nada para que no se pasase ni un pelo con nosotros. Pero nuestro nuevo amigo no iba a darse por vencido. La revancha contra él llegó pronto, en una mano en la que abrí rey 5 de corazones. El botón pagó y él resubió. Ya nos habíamos presentado en la mano anterior y los dos sabíamos que íbamos muy en serio, así que decidí resubirle de farol. El botón se retiró, pero tal y como me olía, él pagó. En el flop cayó 9-7-3. Aposté para llevarme el bote ya y por desgracia no coló. El turn fue otro 7, los dos nos pasamos. Y finalmente en el river cayó un 5. Ahora sí que tenía alguna posibilidad, pero entonces mi rival apostó. Hay que pinchar 5. Viniendo de un bote resubido 3 veces antes del flop, en teoría debería tener una mano brutal, pero yo ya sabía de qué pasta estaba hecho este jugador. Me lo pensé un rato y finalmente pagué, pero por desgracia perdí la mano. Él tenía 4-7 de corazones, trío. Menuda locura. Este animal me había resubido y pagado preflop con 4-7. Aunque siendo justos, yo no estaba para dar lecciones con mi rey 5. Había perdido el bote, pero aunque no os lo creáis, salí del mismo muy contento. Estos botes locos son los que más disfruto jugando. Y justo cuando más estaba disfrutando, me cambiaron de mesa. Y vaya mesa. A un lado estaba Mikael, compañero de viaje y de mi grupo de estudio. Seguidamente estaba Mubu, otro chico de mi grupo. Y finalmente José, con el que me iba a cruzar varias veces durante el resto del torneo. De momento estaba arrasando, pero con esta nueva mesa no me podía confiar demasiado. En la primera mano recibí 5-7 de corazones y decidí abrirla. José desde botón me subió y decidí pagarle. Fuimos a un flop J2-2. Él apostó pequeño y en ese momento podría haber rendido la mano directamente, pero pensé que estaría apostando con el 100% de sus manos, así que decidí subirle de farol. Él me pagó, pero no iba a rendirme tan fácil. En el tour cayó un 8. Volví a apostar y él volvió a pagarme. Ya en el river hice una apuesta pequeña intentando tirarle de sus posibles proyectos de color, pero por desgracia me resubió y tuve que retirarme de la mano. Más adelante me confesó que tenía jotas, es decir, full house. Así que iba totalmente frito desde el flop. Yo es que hay veces que tengo unas ideas de bombero, la verdad. En la siguiente mano me llegó la acción en la ciga pequeña y decidí subirle a mi querido amigo Mikael. Pagó y fuimos a un flop 7-5-2. Mi mano era fortísima, pero ese flop de cartas bajas había impactado mucho en la mano de mi rival, así que decidí pasarme. Mikael apostó y decidí pasar a la acción, así que le subí. Quería intentar rascarle todas las fichas que pudiera. Mikael, voy a por ti, perro. En el turn cayó un 4 y seguí apostando. Mikael me pagó casi al toque y en el river salió otro 4. No era la mejor carta del mundo, pero desde luego mi mano seguía siendo muy fuerte. Aposté y esta vez Mikael abandonó la mano. Gracias a este bote volví a coger fuerzas. Entre coña y coña destapé mis cartas y vi que me habían dado una pedazo de bomba, reyes. Así que abrí la mano, Mikael me subió y para mi sorpresa, José desde la ciega grande volvió a subir por encima de él. Encantado con mi mano, me moví directamente all-in, esperando que alguno de los dos me pagara. Mikael no tardó mucho en tirarse y José, después de dudar varios minutos largos, acabó retirándose también. Qué pena no haber llegado a ver el flop, pero me llevo un bote gigantesco sin tener que enseñar nada. Más adelante me revelaron lo que tenían, a ver qué os parece. Mikael tenía as rey,
rey y José tenía jotas. Vaya pedazo de rocas graníticas. Yo no me hubiese tirado de esas manos ni en 1000 millones de años. Aunque siendo justos, esta vez les salió bien. En la siguiente mano, Micael abrió la acción. Un segundo jugador se apuntó y yo en la cega grande defendí con 8-7 off. El flop fue J6-2 con 2 diamantes. Micael apostó, el otro jugador se retiró y yo decidí subir de farol. Una jugada interesante porque si caía un diamante podía seguir presionando y si caía un 9, un 10 o un 5 se me abrirían también proyectos de escalera. Micael pagó y fuimos al turn. Un 10. Genial, acababa de caer una de mis cartas pivote. Así que aposté y Micael acabó retirándose, enseñando la J. Madre mía, la acababa de tirar de pareja alta. Cacho roca mi colega y yo que tenía 8 alto. Llevaba una racha muy buena. Estaba ganando casi todas las manos y mis fichas aumentaban por momentos. Pero estaba claro que en algún momento me iba a llevar un palo. Otra vez abrió Micael la mano. El tío tenía muchas ganas de jugar y yo le iba a dar juego. Recibí 18 en cea grande, así que le pagué. El flop fue 10-7-3. Genial. Me pasé y él apostó. Le pagué con toda la tranquilidad del mundo y el turn fue un 2, que no cambiaba mucho la cosa. Volvió a apostarme y de nuevo le pagué. La última carta fue un rey. Era una carta interesante y él apostó. Yo tenía claro que iba a apostar todos sus faroles. Lo pensé durante un rato y finalmente acabé pagándole. Con la mala noticia de ver que tenía ni más ni menos que los American Airlines. Ases, para los que no lo sepáis. Vaya bicho. Bueno, algún bote tenía que ganarnos nuestro amigo, que si no, pobrecillo. Y después de este pequeño palo, llegamos a la última mano del día. Esta vez contra mi amigo JJ, que se acababa de sentar en la mesa. Abrió la mano y yo en cea grande con 5-2 iba a jugar la última mano sí o sí. La verdad que estaría feo foldear. El flop fue dama 9-5. JJ apostó y yo le pagué con mi tercera pareja. La cuarta carta que cayó fue un 10 y JJ hizo algo que no me esperaba. Se movió all-in, metiendo todo el taco al centro, así, como quien no quiere la cosa. Me retiré disimuladamente y él enseñó 8-7. Si es que, ¿qué hago, tío? Se metió para luego chequear al River, tío. Me la había colado justo en la última mano del día. Vaya pedazo de animal. Tras eso nos fuimos de la mesa con muy buenas sensaciones y embolsando nuestro botín. Pues tenemos día 2. Acabé el día con muchísimos puntos y nos ganamos el pase al tan preciado día 2. Pero aún quedaba mucho torneo por delante. Y creedme que no tenía ni idea de todo lo que iba a pasar durante los próximos días. Y ahí estaba yo, en la segunda jornada del torneo. Si os digo la verdad, me había pasado toda la noche pensando en las jugadas del día anterior y con muchas ganas de ver qué pasaría hoy. No sabía muy bien qué me esperaba, pero tenía claro que no podía relajarme ahora. Así que nos sentamos en la mesa y empezamos a jugar. Recibí 16 en la cea grande y decidí abrir. Mi rival pagó y fuimos a un flop 4-3-3, donde aposté, pero para mi sorpresa, mi rival me pagó al instante. Por suerte, el turn fue un 10 y ahora era muy probable que tuviese la mejor mano, así que volví a apostar. Esta vez mi rival me subió y a un tamaño bastante grande. Lo cierto es que me acojonó muchísimo. No me apetecía nada jugarme un bote tan grande nada más empezar el día, pero obviamente no iba a tirarme, al menos por ahora, así que pagué. El river fue una dama que completaba color y esta vez los dos nos pasamos. Mostramos las cartas y mi mano fue la ganadora, así que me llevé un señor bote nada más empezar la jornada. Así da gusto, cojones. Y la siguiente mano tenía nombre propio: Alerta Jugones. Esta mano es para vosotros. El jugador de Hijack que habíamos eliminado el día 1 había recomprado y nos lo volvieron a sentar en la mesa justo al día siguiente. Al parecer quería su venganza, pero yo no se lo iba a poner fácil. Abrió desde esa misma posición y yo en botón le subí de farol con as 10 off. Pagó y fuimos a un flop 8-7-3. Aposté pequeño y me pagó. A decir la verdad, eso eran malas noticias, pero el turn fue un 6, que me abrió lo que se conoce como un agacho. Solo me servía una carta para completar la escalera, el 9, así que seguí presionando de farol y después de pensarlo un buen rato se retiró. ¡Qué locura! Antes pensaba que la buena racha había sido cosa del primer día, pero en este día 2 tampoco podía parar de ganar botes. Pero no todo podía ser tan bonito, porque volvimos a enfrentarnos contra nuestro amigo. Esta vez me llegó la acción en la ciga pequeña y decidí solo pagar con 9-5. Él pasó y fuimos a un flop 10-9-5. Había ligado dobles parejas, así que aposté. Él me pagó y en el turn cayó un 7. Seguí metiendo caña, aposté y volví a pagar, pero por desgracia el river fue un 6 que completaba escalera con el 8. Decidí apostar muy pequeño, lo que se conoce como una apuesta de bloqueo, pero mi rival se movió all-in. Después de pensarlo un buen rato, acabé retirándome y rindiendo la mano. Este fue el primer tropiezo del día, después de 2 manos ganadas de calle. Algo me decía que este día 2 no iba a ser tan fácil como parecía al principio. Y menos mal que antes de este torneo había estado practicando mis jugadas en CoinPoker. Y lo digo en serio, porque ahí juego muchas más manos de las que juego en un torneo en vivo. Ahí es donde te acostumbras a los spots incómodos, a los all-ins raros, a todo esto que luego te encuentras en una mesa como esta. Y si no te va el riesgo, tienes el modo práctica con fichas de mentira que se recargan cada día, así que puedes coger soltura sin jugarte un euro. Y si prefieres algo con premios reales, tienes free rolls cada 30 minutos, torneos gratis con premios de verdad, para que puedas empezar de cero sin arriesgar nada. Yo creo que está bastante bien. Tenéis el link en la descripción
descripción para que lo probéis. Nos vemos por las mesas. Pero no pasa nada porque estábamos a punto de llegar a mi parte favorita del día. Se cerró el registro del torneo, lo que significaba que a partir de ese momento quien cayera eliminado ya no podría recomprar. Y lo más importante, que nos íbamos acercando a la etapa de premios. Pero antes de entrar en eso tocaba jugar una parte muy especial, la piña loca. En este festival, Sixers, cuando se cierra el registro se juega una mano sin apuestas, distinta a todo lo demás. Se reparten 3 cartas a cada jugador, se lanza el flop y una vez lo vemos, cada uno se descarta una de estas 3 cartas, quedándose solo con 2. Después se lanzan el turn y el river, y quien gane esta mano especial se lleva 660 euros extra directos al bolsillo, por la cara. Así que empezamos, me repartieron 10-8-8 y el flop fue A6J, bastante malo para mí, pero decidí descartarme de un 8 para quedarme con el proyecto de diamantes. El jugador de mi izquierda, sin embargo, enseñó sus cartas a la cámara. Tenía trío de ases, estaba totalmente perdido, iba a necesitar un milagro para ganar esta mano especial. El resto de la mesa también se descartó, cayó un 10 en el turn y un rey en el river, así que nos quedamos sin los 660 euros. Una pena. Y después de esta mano tan rara, me cambiaron de mesa. Quedaban menos de 10 jugadores por eliminarse antes de que entrásemos en premios, con la garantía de cobrar al menos 1200 euros. La presión, obviamente, empezaba a notarse. Mi carta de presentación en la mesa nueva fue de lo más curiosa. Había un jugador marroquí, yo pagué y el de la CIA grande subió. Se llamaba Iwan Molina, uno de los jugadores más presentes en el circuito español, un tipo con el que me iba a cruzar muchísimas veces durante los próximos 2 días. El jugador marroquí que había abierto se retiró y yo decidí pagar con mis 6s. Fuimos a un flop dama 8J donde los dos nos pasamos. El turn fue un 9 de corazones que completaba escalera con el 10 y además abría color. Iwan volvió a pasarse y yo con mis 6s pensé que no iba a ganar la mano ni en sueños, así que decidí apostar fuerte, solo para intentar llevarme el bote por la vía rápida. Al parecer fue una muy buena jugada porque Iwan se tiró de la mano, pero no solo eso, más adelante me comentó que se había tirado de una pareja de ases. Yo en ese momento no entendía nada, pero decidí aprovecharme. Era una mano que podía parecer muy fuerte, pero en esa mesa no tenía mucho que hacer. Lo importante es que nos salió bien, así que no me voy a quejar. Y al parecer Iwan todavía no había aprendido la lección, así que en la siguiente mano decidimos dejárselo claro. Abrí con rey dama y a él desde la ciega pequeña no se le ocurrió otra cosa que subirme. Ya le había visto jugar de forma bastante agresiva en las manos anteriores, así que pensé que mi mano era perfecta para resubirlo de farol, ya que le bloqueaba manos como reyes, damas y a rey. Así que eso hice, y después de pensarlo un buen rato, efectivamente acabó retirándose. Más adelante me confesó que tenía la mano perfecta para meterme all-in de farol, pero como todavía no me conocía lo suficiente, decidió no arriesgarse esta vez. Pero tranquilo, querido amigo Iwan, porque íbamos a seguir conociéndonos bastante bien durante el resto del torneo. Y como no, en la siguiente mano volví a enfrentarme a él. Abrió la mano y yo en CA grande defendí con dama 9O. Cayó un flop J19, todo de corazones, y me apostó bastante pequeño. Tenía un call cómodo. El turn fue un rey que me daba escalera, pero tenía que ir con cuidado porque en la mesa también había un posible color. Iwan apostó de nuevo y decidí solo pagar. El river fue otra J y esta vez los dos nos pasamos. Gracias a Dios mi escalera ganó y me llevé un bote muy importante a estas alturas del torneo. Todo estaba yendo como la seda, pero tengo que deciros que yo cada vez estaba más nervioso. Realmente tenía posibilidades de llegar lejos en este torneo y eso me emocionaba bastante. Sin embargo, no iba a dejar que los nervios me jugasen una mala pasada, así que intenté poner mente fría, señores. En la siguiente mano recibí reyes en botón. Iwan abrió desde una posición muy temprana, así que le subí, pero para mi sorpresa el jugador de mi izquierda, que parecía bastante jugón, me resubió de vuelta. Iwan se retiró y yo decidí moverme all-in. Se lo pensó durante varios minutos y al final, entre suspiros, acabó retirándose. Le enseñé que llevaba reyes para que no se comiera la cabeza y de paso para ganarme la imagen de que solo voy all-in con manos fuertes. Lo que yo le llamo un farol de imagen, que me iba a servir para más adelante poder meter faroles de verdad. Pero antes de eso llegó el momento más tenso del torneo hasta entonces, la burbuja. Para el que no lo sepa, la burbuja se dice que explota en el momento que se elimina el último jugador antes de entrar en premios. Es decir, un pobre desgraciado que se ha pasado 2 días enteros jugando acaba yéndose a casa con las manos vacías. Lo bueno es que a partir de ahí el resto de jugadores cobramos. Y eso cambia por completo cómo juega toda la sala. Los jugadores se concentran, arriesgan menos. Los que tienen pocas fichas rezan y los que tienen muchas se frotan las manos y meten mucha presión. Y yo os aseguro que me empecé a soltar muchísimo. Y después de unas cuantas manos jugadas acabó explotando la burbuja. El jugador que se fue sin cobrar fue Mikael, el compañero contra el que me enfrenté el primer día. Pero lo bueno es que por fin podía decir que yo ya tenía asegurados 1200 euros. Esta vez volví a jugarme el pellejo contra el mismo jugador, el que parecía bastante jugón. Recibí 17 de corazones en la ciega pequeña y solo pagué. El de la ciega grande también pagó y cayó un flop 8-8J. Aposté y me pagó al toque. El tour fue un 6 de corazones que me abría proyecto de color. Seguí presionando, pero no conseguí tirarle de la mano. Por suerte en el ribbon me apareció la Virgen Santísima en forma de corazón que completaba mi color. Así que aposté bastante grande intentando que
me pagase con una J o un 8. Dudó un rato, pero acabó pagándome. Evidentemente, el bote se vino para casa, papá. Estaba arrasador. Pero es que mirad mi montaña de torres. Bendita locura. Llevaba una racha buenísima desde primera horas de la mañana. Apenas había perdido una mano en todo el día. Y mis fichas no dejaban de crecer bote tras bote. Pero cuando todo va bien durante tanto tiempo, hay algo dentro de mí que me dice que ya va siendo hora de pagar la factura. Y justo mientras pensaba eso, apareció en la mesa un jugador marroquí. Pero no el marroquí simpático y misterioso contra el que me había enfrentado el día anterior, sino uno que tenía cara de enfadado y parecía bastante molesto. Se empezó a quejar de que estuviéramos grabando, así que no pudimos grabar el resto de manos del segundo día. Pero no solo me obligó a dejar de grabar, sino que encima las manos que jugué contra él me dejaron bastante pelado. En la primera se notaba que estaba enfadado porque se fue all-in contra mí. Yo llevaba 8 y él dama 7. Y nos jugamos un bote de unas 20 ciegas. Cayó la dama y la mano fue para él. Y la segunda no sería muy distinta. Esta vez yo llevaba as dama, él rey dama. Este bote me iba a poner gordísimo si lo ganaba. Todo parecía ir muy bien. El flop estaba muy a mi favor, ya que cayó 7 as 10. Y la única posibilidad de que me ganara era que cayera una J. El tour no cambió nada, pero el river fue una J. Mierda, vaya pollazo me acababa de llevar en el river. Día 3, gente, lo hemos conseguido. Quedamos 18 titanes en pie. Hay unos 30.000 euros arriba, que nos darán en dirham, que es la moneda local, pero son unos 30.000. Y tenemos más o menos el stack medio. Tenemos 820.000 en una media de 900, así que estamos fresquísimos. Pero oye, aunque nos hubiésemos metido un pequeño ostión, al menos estábamos vivos para jugar el día 3. En el día 3 ya solo quedaban 16 jugadores vivos en el torneo. Solo 7 llegarían a la mesa final. Y evidentemente yo estaba nervioso de cojones. Pero mantuve la cabeza fría y me dispuse a jugar la primera mano del día. Una mano que irónicamente jugué contra el jugador marroquí que el día anterior había pedido que dejásemos de grabar. Me repartieron las damas y decidí ir all-in contra su rey J. Y aunque el bote no era demasiado grande, el resultado sí lo fue, porque acabé ganando la mano y eliminándole el primero. Y menos mal, porque así pude grabar bien durante el resto del torneo. Con una eliminación ya en el bolsillo quedaban solo 8 jugadores para entrar en la ansiada mesa final. Y el siguiente rival contra el que me tuve que enfrentar lo recordaré para siempre. Carlos Surf, otro de los jugadores top del panorama español. Esta mano se me complicó bastante. Carlos se movió all-in por sus últimas ciegas. Otro jugador pagó por detrás y yo en la ciega grande me encontré con 9. Yo jugaba unas 45 ciegas y me pareció demasiado arriesgado meterme all-in en esta situación, así que solo pagué. El flop fue J34 y el otro jugador que quedaba con fichas me apostó bastante grande. Normalmente pagaría sin pensarlo, pero aquí había un truco. Como Carlos ya estaba all-in, cualquier ficha que se moviera a partir de ahora entre el otro jugador y yo iba a parar a un bote aparte, uno que solo nos jugábamos nosotros dos. Eso significaba que él no tenía incentivo de farolear. Si me faroleaba y me tiraba del bote, él todavía tenía que ganar al otro jugador para llevarse el bote grande. Así que ese envite me olía que tenía un cañón, así que decidí retirarme. Pero para mi sorpresa el otro jugador enseñó 6. Me había apostado con una mano peor. Fue un desastre absoluto. Carlos tenías 2 y al final acabó ligando color y llevándose el bote. La putada es que si yo no me hubiera tirado, habría ligado full y habría ganado yo ese pedazo de bote. Pero bueno, estas cosas pasan. Carlos se había llevado el primer asalto, pero yo no pensaba dejar que se quedase ahí, y la revancha llegó antes de lo que los dos creíamos. Recibí 8-3 de corazones en la ciudad pequeña y decidí subirle de farol. Me pagó y fuimos a un flop dama 8-2. Ahora tenía una segunda pareja, pero tocaba ser cauteloso, porque a estas alturas del torneo cualquier error podía salir carísimo. Así que me pasé. Carlos apostó y yo le pagué. El turn fue un 3 que me daba dobles parejas. Era maravilloso. Volví a pasarme y ante la apuesta de Carlos decidí moverme all-in. Él me pagó al instante y enseñó 8-2 de diamantes. Dobles parejas peores que las mías, pero con los diamantes de por medio para completar color. Todo se decidía en la última carta. Como fuera un diamante, estaba completamente jodido. Efectivamente, el river fue un 10 de corazones y me llevé un botazo inmenso. Con ese bote me volví a colocar entre los que tenían más fichas de toda la mesa. Y ya quedaban muy pocos jugadores para llegar a la mesa final. Y lo más probable es que en esa mesa estuviese sentado yo. Sin embargo, sabía que era imposible llegar totalmente limpio. Y en la siguiente mano me jugué un all-in preflop con damas contra el as dama de José. Era un bote importantísimo, de esos que te meten un cohetazo si lo ganas. El flop no fue el mejor para mí, 9J rey. Le seguían valiendo los ases, pero también los 10 que le darían escalera. El turn fue un 5 y el river fue un as. Mierda, acababa de perder un all-in gigantesco. Perder un bote así duele siempre, pero duele un poco menos sabiendo que ya solo quedábamos 12 jugadores y que me acababa de ganar un pase a la mesa televisada. Pocos, cámaras por todas partes y comentaristas narrando cada jugada que hiciésemos. Después de viajes y 3 días de manos perdidas, de botes ganados y de muchos nervios, por fin estaba sentado en la mesa televisada de Tánger. Ya había llegado muy lejos y estaba dispuesto a remar esto hasta el final. Y después de un rato esperando mi momento, me estrené en la mesa televisada defendiendo 6-4 de tréboles contra Villén, un jugador bastante top. El flop fue 4-3-3. Había ligado dobles parejas, pero tenía que andarme con cuidado, así que ante su apuesta solo pagué. El tour fue un 7 en el que ambos nos pasamos, y el river un as. En ese momento Villén me apostó pequeño y mi intuición me dijo que a ese tamaño siempre iba a tener un as intentando que le pagase la Fanta, así que decidí convertir
convertir mi mano en farol y meter all-in. Se tiró al instante y luego viendo la infografía resulta que con pagar ya me bastaba para llevarme el bote. Pero es que soy un animal de competición. Me pareció una buena forma de presentarme a las cámaras. Aunque lo importante no estaba pasando en mi mesa, sino en la de al lado. Porque justo entonces Iwan y Álvarez se jugaron un all-in por la supervivencia de Álvarez. Rey dama contra Asjota. Por suerte para mí ganó Iwan y Álvarez cayó eliminado. Eso significaba un salto de premios más y que ya tenía asegurado 6.500 euros como mínimo. Después de 3 días por fin empezaba a jugar con dinero garantizado para mi bolsillo. A partir de ahí todo se empezó a acelerar muchísimo. En la otra mesa cayeron muchísimos jugadores en muy poco tiempo. Y de repente ahí estábamos en la mesa final. En ella había caras que ya conocéis bien. Iwan, que llevaba con muchísimas fichas. José, mi colega con el que llevaba compartiendo mesa desde el primer día. Pero algo no cuadraba. En la mesa final había una silla vacía. Un jugador que se había clasificado para la mesa final de un torneo de 3 días no aparecía por ningún lado. Vale, tengo que explicar esto porque si no, no se va a entender nada. La Interpol se ha llevado detenido a uno de los jugadores. Resulta que aquel jugador marroquí contra el que me había enfrentado el primer día, ese que era tan majo, había conseguido llegar hasta la mesa final. Hicimos una pausa técnica para preparar la mesa final y cuando volvimos, el tío ya no estaba. Se lo habían llevado en mitad del torneo. Mira que yo he visto cosas raras jugando al póker, pero esto no me había pasado en la vida. Y esa silla vacía, más allá de lo surrealista del asunto, me creaba un problema muy concreto. Hasta que él no cayera eliminado, el premio de todos los demás no iba a aumentar. El problema es que un jugador ausente no se elimina solo. Hay que esperar a que las ciegas se lo vayan comiendo mano a mano, poco a poco. Así que ahora mismo mi torneo consistía en sobrevivir el tiempo suficiente para que a un tío que ni siquiera estaba en la sala se le acabaran las fichas. Y sobrevivir a esa mesa no iba a ser para nada fácil, porque enfrente tenía un jugador que llevaba estudiándome 2 días. La primera mano que jugué en la mesa final fue unas 5 de picas con el que decidí subirle preflop al jugador Sadornil, pero para mi sorpresa Iwan decidió resubirme de vuelta. Mi mano era candidata a moverme all-in de farol, pero a estas alturas del torneo y estando ya en mesa final no quería exponerme a caer eliminado por hacer el cabra loca, así que me tiré. Pero no le duró mucho la alegría, porque unas manos después me tomé la venganza y le subí preflop un rey 9 de tréboles de farol, que salió a la perfección. Estaba claro que la mesa final iba a ser cosa de los dos. Ay, 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 compañero Iwan, espero que no nos toques la moral en esta mesa final ahora que tengo 3 millones de puntos. Y mientras yo peleaba contra Iwan, la mesa se seguía vaciando. José y Moreno se jugaron un all-in gigante, damas contra rey. Cayó el pincho en el flop y no hubo sorpresa, así que José cayó eliminado en 6ª posición y con él otro saltito de premios que se venía directo a mi bolsillo. Cada vez quedábamos menos gente, cada vez había más dinero encima de la mesa y esa silla vacía seguía ahí, sin moverse, con sus fichas intactas. En la siguiente mano recibí 9-5 off en la ciega pequeña y decidí pagar. Sadornil se pasó y llegamos a un flop J7-4. Aposté una ciega tontorrona de farol, pero no funcionó porque Sadornil me pagó. Por suerte, el tour fue un 5 en el que ambos nos pasamos y el river otro 5. Tenía trío, así que me moví all-in para intentar que me pagase con el 10 o con la J, pero Sadornil se tiró. Al menos conseguí llevarme un bote bastante grande. Y menos mal que llegaba con fichas a lo que venía después, porque la siguiente fue la mano más importante de todo el torneo. Iwan abrió la mano, estaba jugando bastante agresivo y justo en la ciega grande se encontraba el jugador ausente, lo que significaba que había 2 ciegas muertas ahí paradas que él seguro que estaba dispuesto a robar. Así que ante su subida me fui all-in con los paticos, pareja de doses. Por desgracia Iwan tenía rey dama y me pagó. Me estaba jugando el torneo entero en esta mano. 3 días de viaje, 3 días de manos, todo dependía de 5 cartas. Y el flop no fue muy bueno porque vino acompañado de una dama. Iwan pidió el 4 para que me abriese algunas posibilidades más de ganar y así fue. Ahora me valía el 2, pero también el as y el 6 que me darían escalera. Y el river fue un as. Es un as que le da escalera, Gonzalo. La escalera que la pedía el churro. Acababa de doblarme en el momento más importante del torneo, salvada histórica. Y encima la cosa siguió mejorando porque Antonio, que había llegado con muchísimas fichas a la mesa final, se fue desangrando poco a poco hasta que acabó moviéndose all-in con as7 off. Iwan se encontró en la ciega grande con reyes y le pagó al toque. No hubo ninguna sorpresa y Antonio cayó eliminado. Eso me aseguraba ya unos 8.500 euros. Mi premio cada vez aumentaba más, pero el jugador ausente seguía ahí, con 26 ciegas todavía, perdiendo fichas mano a mano, muy lentamente. Y aguantar hasta que se eliminase significaban 3.000 euros de salto de premios para mí, que no eran poca cosa. Así que tenía que ser mucho más cauteloso de lo que me hubiese gustado. Aunque no tenemos que confundir cauteloso con cobarde, porque a Iwan le estaba metiendo presión constante y no encontraba la manera de pararme. Le resubí de farol con un rey 10 off que salió bien. Le metí all-in con 9 desde la ciega pequeña y después de pensárselo muchísimo acabó tirándose. Le volvió a meter el taco al centro con as5 off y volvió a soltar la mano. Manos que en otro momento del torneo no me habría atrevido a jugar así, pero es que estaba en racha y cuando estás en racha el rival lo nota. Así que decidí hacer una locura. Abría 6 de picas e Iwan decidió subirme para meterme presión. Era el jugador con más fichas de la mesa y me estaba puteando bastante, así que decidí que mi mano era buena para moverme all-in de farol. Por suerte salió bien y gracias a eso me llevé un pedazo de bote. Ya estaba muy cerca, solo faltaba una cosa: el jugador ausente tenía que caer eliminado.
eliminado. Yo había conseguido aguantar a duras penas hasta ese momento, esperando a un tío que ni siquiera estaba en la sala, mano tras mano, viendo cómo sus ciegas se lo comían poco a poco. Y después de unas horas muy tensas, finalmente cayó eliminado. En ese momento todo cambió. Esto me aseguraba quedar cuarto y cobrar 11.500 euros. Son cifras que ya dan vértigo. Y ahora que ya no estaba él en la ecuación, podía volver a sacar a relucir mi mejor juego. Se acabó la cautela. A partir de aquí, a por todas. Tenía que ir a por el primer premio. En la siguiente mano abrió Iwan y yo en Cia grande me moví all-in con A7. Iwan pagó con Rey 10 y ahí estábamos otra vez los dos, jugándonos un all-in gigante por mi supervivencia, como llevábamos haciendo desde el día 2. El flop fue buenísimo para mí, solo necesitaba que no cayese un 10 ni un rey. El turn fue un rey, pero pensé que todavía no estaba todo perdido, todavía me valían los ases, los doses y los seises. Si caía cualquiera de esas cartas, seguiría vivo. Pero efectivamente, para mi desgracia, el river fue un 9. Y así acababa mi paso por el main event de las Sixers de Tánger. Me había quedado a 3 pasos de ser el ganador del torneo, pero cuando salí de la sala y noté el apoyo de mis amigos, las felicitaciones de la gente, me di cuenta de que no podía despreciar lo lejos que había llegado. Señores, hasta aquí hemos llegado. Hemos quedado cuartos al final, una pena esa última mano, pero bueno, nos llevamos unos 11.000 euros aproximadamente, creo que es al cambio, que son 125.000 dirhams, que son una verdadera locura. Esperemos que sigan viniendo muchos mejores. Muchos me podrán decir que no, o se podrán reír de una o dos malas jugadas, pero después de esta experiencia tengo claro que soy un ganador, en todos los sentidos.